Bien, vamos a explicar ahora la biología del movimiento dentario. Em, Como siempre, los tratamientos que uno hace tiene que dar una razón de ser. No es hacer algo nomás, ¿no? Sino que uno tiene la convicción de cómo está realizando ese trabajo. Y el tema de ahora explica eso, cuál es la ciencia detrás del movimiento. Hay muchas cosas compatibles con la periodoncia, también con la recuperación ósea. Pero en el tema de ortodoncia y la aplicación de una terapéutica, el movimiento dentario tiene una explicación y una biodinámica que vamos a ver ahora y que espero ser claro en los temas que se exponga. Y para ello hay que considerar los materiales que se usan en ortodoncia. Por supuesto es un capítulo aparte, pero es dar como bueno, recordar qué es lo que se usa y saber que eso parte de esos principios biológicos del movimiento dentario y óseo, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Considerar sus propiedades, cada es distinto una liga a un alambre, ¿no? El acrílico también, aunque es un material pasivo, también puede hacer un trabajo de anclaje, ¿no? En un aparato removible. Después, considerar los posibles daños colaterales. Cualquier cosa puede causar un daño colateral y lo importante es identificar ese daño o el posible daño colateral de un dispositivo y poner los medios para que eso disminuya. Em, También las distintas técnicas pueden tener una perspectiva también de poner el peso más en un alambre o poner el peso más en un bracket. Eh, Dependiendo de qué técnica se usa, también eso tiene una relevancia en ese movimiento dentario, que se va a hacer de una manera o de otra, o que de alguna manera es algo eh, que procura realizar un tratamiento suave, lento, pero hay algunas terapéuticas que pueden ser como más discrecionales a la fuerza que uno emplea al mover un alambre o al hacer una figura que me vaya a causar un efecto en mi alambre, ¿no? En el alambre y en el bracket, ¿no? Y por supuesto el movimiento de la pieza dentaria. La biomecánica, que se explica en otro tema, ¿no? En un tema aparte, también es importante conocerla, ¿no? Y ese es de alguna manera el modo que tenemos para poder tratar qué biomecánica empleamos. Eh, Medimos en gramos las fuerzas. Cuando hablamos del movimiento dentario tenemos que determinar qué fuerza estamos empleando para poder realizar el movimiento adecuado. Bien, principios biológicos del plan de tratamiento. Entonces ahora vamos a explicar qué principios existen para este tipo de movimientos. Y recuerda que somos modificables, podemos modificarlo, por supuesto, en una edad temprana, en un paciente temprano, la, la modificabilidad será mayor y eso hace que seamos realistas en los tratamientos, ¿no? Por supuesto, un paciente adulto, un tratamiento de ortodoncia, ortopedia, se puede realizar, ¿no? Pero no hay una mayor modificación de de una alteración ósea, por ejemplo, ¿no? Que uno la puede reconducir en la época de una ortodoncia interceptiva en un paciente prepuber, puber, ¿no? Y adolescente. Luego también ver que tenemos una vulnerabilidad tisular que hay que considerar, ¿no? Es decir, de por sí ya un paciente puede tener licencias y fenestraciones sin haberle hecho nada, y si uno le aplica fuerzas a un paciente como estamos viendo en imágenes que tiene ya estos defectos óseos, pues podemos hacer más daño que bien. Y eso nos permite, nos limita una terapéutica y por supuesto que la biología es la que manda. Luego también tiene que tener esto una estabilidad postcorrectiva, ¿no? Porque el tratamiento que sea modificable, sea vulnerable el paciente, hay que tratar que sea estable después. Y ese es el gran reto. No puedo modificar algo, puedo respetar la vulnerabilidad del paciente, pero si no es estable en el futuro, eh, el tratamiento va a ser incompleto. Función de oclusión asegura la estabilidad. Entonces, por supuesto que los conceptos, ¿no?
de oclusión tienen la importancia en la estabilidad. Y vamos a ver este caso, ¿no? Que es un caso muy sencillo de este paciente masculino de 26 años. Viene a la consulta por simplemente un apiñamiento, se ha hecho un pequeño espacio entre estos dos incisivos. Ese es su motivo de consulta. Pero claro, uno ve más cosas, ¿no? Entonces acá ya llama un poco la atención esta retracción gingival en este molar, ¿no? A este paciente le habían hecho ortodoncia, le habían sacado premolares en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior también. Y miren cómo aquí no hay una buena intercuspidación. Aquí sí hay un poco de intercuspidación, pero vamos a ver el detalle, ¿no? Bien. Acá vemos una vista lateral de esta retracción gingival y en el molar es notorio, en el premolar un poco menor, pero también. Entonces estas dos piezas ya tienen un daño, ¿no? Es un paciente joven, todavía no tiene problemas, pero se ve que hay un daño, ¿no? Acá hay un pequeño diastema, le han hecho la extracción de este premolar, en la parte inferior también este premolar, si se dan cuenta este escalón, ¿no? Un escalón bastante, no es nada sano esto de aquí, ¿no? Bueno, tiene problemas oclusales, ¿no? Y le pedí la tomografía, por supuesto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí en la tomografía, se nota ya un problema mayor, ¿no? O sea, acá hasta se puede ver la furca ya casi, ¿no? Y aquí pues está bastante retraído y solamente un tercio de hueso en este premolar, ¿no? Bueno, es verdad que la tomografía no da datos tan exactos, ¿no? Se acerca mucho a la realidad del paciente, pero ya es bastante llamativo. Y en la parte inferior también una ligera retracción. Bueno, en la tomografía con corte se ve pues mayor, se ve pues este canino, por ejemplo, la 1.3 ya está casi fuera de la tabla ósea, no hay tabla ósea, ¿no? En estos cortes en la 1.2 pues muy delgadito, 1.1 también, ¿no? Se ve pues ese daño por haber hecho una ortodoncia de repente muy agresiva, ¿no? Bueno, entonces hay que evitar pues este tipo de problemas y para evitar ese tipo de problemas hay que conocer las teorías o hipótesis sobre el movimiento dentario en cada paciente. Sobre el movimiento dentario y que se puede explicar de dos maneras, ¿no? La primera es saber que hay una presión-tensión en el ligamento periodontal, que es la que produce el movimiento de los dientes y que tiene su peso en la parte de señales químicas. Luego la hipótesis piezoeléctrica, donde se dice que la fuerza origina corriente eléctrica en la estructura ósea y dentaria, ¿no? Entonces, son dos enfoques de un mismo fenómeno. Uno se centra en la parte eléctrica y el otro en la parte química. Entonces hay que entender que son complementarias, simplemente que estudiadas por separado podemos ganar en profundizar un fenómeno que se da simultáneamente, la parte eléctrica y la parte química. Bien, piezoelectricidad es la actividad eléctrica resultante de la tensión deformante sobre el cuerpo cristalino, ¿no? Entonces, el cuerpo cristalino entendemos como la parte ósea, ¿no? Y que se ve, por supuesto, que tiene esa actividad eléctrica como cualquier reacción en el cuerpo humano. Las cargas modifican la estructura ósea, ¿no? Por supuesto, esto lo vemos en problemas también ortopédicos, ¿no? A un niño pequeño se le hace, ¿no? Se le hace en esta zona con un zapato ortopédico para corregir a ese pie que tiene una formación no adecuada. Luego también la carga ósea se ve también si se analiza los huesos solos, se puede ver eso. Y en nuestra parte dentaria también una carga va a modificar la posición de las piezas dentarias. Presión-tensión del ligamento periodontal. ¿Qué es lo que decimos aquí, ¿no? El efecto mecánico de presión y tensión produce liberación de mensajeros químicos que producen la remodelación ósea. Bien, entonces es centrarse en esa parte química. Y lo interesante de esta perspectiva es que es más fácil analizarla.
En el cambio de la parte eléctrica, em, es un poco, simplemente uno mide, ¿no? El cambio de polaridad en una zona de las células, ¿no? Pero es, digamos, simplemente la descripción de algo que sucede. En cambio, en esta perspectiva del mensajero químico, es más fácil analizarlo y uno puede tener una intervención terapéutica eh, y analizarlo desde ese punto de vista. Ligamento periodontal comprimido produce este tipo de reacción. Un vaso sanguíneo es presionado por la fibra periodontal y eso produce la expulsión, le llamamos así de manera general, de gases, ¿no? Pensamos que no es solamente gases, sino son respuestas químicas, ¿no? Inicialmente se le mencionaba así, como si fuera gases que se liberan, ¿no? Pero es más complicado que eso. En nuestra parte ósea, ¿qué es lo que tenemos? El hueso, el cartílago, los tendones, el músculo producen un equilibrio en nuestras estructuras óseas. Y eso también se ve reflejado de manera simplificada en la comprensión y la tensión que va a tener una estructura ósea en este nivel. En nuestra articulación temporomandibular también sucede lo mismo, con una respuesta diferente, es decir, de cantidad, pero que también se va a reflejar en esa dificultad. Un paciente que tenga un problema en la parte dentaria, ¿no? Va a poder, o un plano oclusal alterado por ortodoncia, por prótesis, por la especialidad que sea, se va a afectar la parte articular. Se puede aplanar y si de repente este esta cabeza del cóndilo tiene ya una alteración anatómica de por sí, podemos alterar eso más si no tenemos el cuidado de cuidar este equilibrio, ¿no? Entonces aquí muchas veces es la parte de la rehabilitación tiene que partir de este punto, ¿no? De la articulación. Y ahora vamos a ver digamos, una derivación o un afinamiento de la teoría de esto de presión-tensión. Y el doctor Donald Insberg ha introducido, acuñado esta palabra, ¿no? Que es la tensegridad, ¿no? Que la tensión produce integridad, ¿no? Y de esa manera está relacionando o está contándonos que el organismo, como les pongo acá en la diapositiva, es un sistema arquitectónico que se encuentra en las células y otros materiales vivos, que proporciona una forma de organización estructural que integra físicamente las partes y el todo, ¿no? Y por supuesto, sabemos que esto es así, ¿no? Que hay una arquitectura y un orden que tenemos que conocer y respetar para que eso se dé. Pero le da ese título de tensegridad para analizar nuestro sistema de salud. Dice Ginsberg, ¿no? Las estructuras de tensegridad se caracterizan por el uso de tensión continua y compresión local, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho anteriormente, sino que ya lo agrupa en un sistema que es propio del organismo. Y estos dibujitos que están aquí es lo mismo, ¿no? Él grafica, por ejemplo, acá no podemos ver una estructura muy parecida a la mandíbula y que puede tener esta estructura si lo ponemos desde esta perspectiva que hace el doctor Insgrev. La funcionalidad del cuerpo humano considerado alta integridad. Estabiliza las articulaciones, reduce la fatiga del impacto, ¿no? Por eso da integridad. Distribuye las fuerzas, ¿no? Este dibujo claramente da esa idea. Y también, por supuesto, hay una adhesión celular, ¿no? Esa tensegridad, esa integridad viene de esa unidad, ¿no? Y que es parte de esa estructura nuestra. El cuerpo humano utiliza la tensegridad para estabilizar las regiones críticas de las articulaciones y reducir la fatiga por el impacto de las mismas, ¿no? Entonces, esa integridad no es solamente una descripción de algo, sino que es, por supuesto, reducir el daño del día a día, ¿no? Y que necesitamos tener ese organismo bien estructurado. Esto se aplica para todo el organismo general y, por supuesto, también en la parte dentaria y ósea, ¿no? La tensegridad permite que las fuerzas mecánicas aplicadas a nivel macroscópico se canalicen a través de las matrices extracelulares y de los órganos y tejidos
y se enfoquen en los sitios de adhesión celular. Entonces acá está lo fundamental, donde se acoplan físicamente el citoesqueleto contráctil, ¿no? Entonces, canalización, adhesión. Entonces, eso es lo que se produce en esa integridad, esa tensión que produce integridad, que produce salud, ¿no? Mecanotraducción, proceso por el cual las células convierten las fuerzas mecánicas en cambios bioquímicos y expresión génica, ¿no? Ya lo decíamos aquí en la anterior diapositiva, hay una canalización producto de esa integra y adhesión celular. Bien, es la forma en que las células detectan y responden a las fuerzas mecánicas que actúan sobre ellas, ¿no? Entonces, es decir, que toda esta integridad es una respuesta al mismo organismo, al día a día, ¿no? A la manera como el paciente va desarrollando su trajinar, ya sea el caminar o al ponerle un aparatito de ortodoncia o ponerle brackets, también se da este mecanismo. Y hemos estado hablando, nuevamente vuelvo aquí, de adhesión celular. Se canaliza y hay una adhesión. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una parte de la matriz extracelular que se llaman las integrinas y que producen la magia, entre comillas, de la remodelación ósea. Y acá tenemos una fuerza que se transmite en la matriz extracelular, no está en inglés, ¿no? Y que el organismo detecta, ¿no? Por los mecanismos, las llaves que existen, ¿no? Los receptores en las células, una porción de la célula que se llama integrina, ¿no? Acá está esta integrina, ¿no? Que acá está doblada y al hacer fuerza, al sentir esa fuerza, se abre, si se encuentra está abierta, está cerrada, se abre y se une a este ligando, ¿no? A este receptor. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Esta apertura de la integrina produce toda la cadena de respuesta en la célula para producir una modificación celular y una transmisión de esa información a las otras células que vienen después. Bien, la forma como esa comunicación se da a otras células es realizada por algo que se llama las caderinas, ¿no? Ahorita veremos en las siguientes diapositivas. Las caderinas transmiten la información a las otras células, ¿no? Que no están cercanas a la fuerza de tracción, ¿no? Hay algunas que están cerca de la fuerza de tracción y otras que están lejos. Entonces, esas lejos, ¿cómo se enteran que está produciéndose este efecto? Por medio de las caderinas. Ahora las veremos en un gráfico. Entonces, ¿qué son estas moléculas? Son una de las primeras moléculas en la superficie celular en detectar una señal mecánica y transmitirla a través de una vía molecular específica. Transmiten las fuerzas mecánicas a través de la matriz celular. Entonces, ese es su objetivo principal. Bien, entonces aquí está la integrina, la fuerza en la matriz extracelular, se da toda esta cadena, casi se dan cuenta es algo mucho más complejo, ¿no? Todo lo que tenemos dentro de la célula. Y luego también acá están las caderinas que van a transmitir esa información de un impulso de fuerza, una fuerza que se ha transmitido a las otras células. Y así se da ese efecto dominó en las otras células. Y ahí se produce la modificación necesaria para que el organismo responda a ese movimiento. Bien, nuevamente aquí están, ¿no? Las caderinas haciendo su papel, las integrinas haciendo su papel de comunicación a toda la célula. Bien, nuevamente es lo mismo, ¿no? Hay todo un efecto complejo que podemos reconocer, que gracias a Dios a las investigaciones que se van realizando, se va perfilando, ¿no? Cómo se da ese movimiento. Ya no es solamente esta manera genérica de explicar antiguamente de gases, ¿no? Sino son respuestas químicas que se transmiten a través de una célula a otra. Bien, ahora vamos a explicar el mecanismo molecular de la remodelación ósea, ya entrando un poquito más a nuestro tema más de ortodoncia. ¿Qué efectos biológicos hay en el movimiento dental? Tenemos lo primero que es la aposición ósea, una nueva estructura ósea en la parte existente. La reabsorción ósea, ¿no? Su misma palabra lo explica de qué se refiere.
Y algo que sí es más interesante, que es la inflamación aséptica, ¿no? Estos son los tres movimientos, ¿no? Perdón, los tres elementos, factores que suceden en la remodelación ósea, ¿no? Y la que nosotros vamos a ver ahora es esta inflamación aséptica, ¿no? Hay inflamaciones sépticas, ¿no? Sabemos muy bien, una inflamación periodontal es una inflamación séptica, ¿no? Es producto de un desarrollo, un incubrimiento de células no beneficiosas para el tejido periodontal. En cambio, la inflamación aséptica es algo que nosotros lo que vamos a buscar es que producir una inflamación para que se dé esta remodelación ósea, ¿no? Con reabsorción, con aposición ósea, etcétera, ¿no? En un libro encontré que también le llaman ortodontitis, ¿no? A la inflamación aséptica, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Pero para graficar lo que es la inflamación aséptica, ¿no? La ortodontitis. Bien, vemos acá el movimiento, un ligero movimiento de nuestra pieza dentaria va a producir dos efectos, ¿no? Una zona que se comprime, otra zona que se está alargando, que se está elongando, ¿no? Obviamente se comprimen los tejidos, se alargan los tejidos. Actores biológicos en la reabsorción y aposición ósea. Entonces, ¿qué factores tenemos? ¿Qué elementos se dan en esta situación? Y tenemos los conocidos osteoclastos que destruyen la parte ósea y los osteoblastos que renuevan la parte ósea, ¿no? Entonces, el equilibrio entre estas dos células va a producirse que se dé realmente esa remodelación que se da de manera natural en el organismo, ¿no? Pero que de alguna manera el movimiento dentario o la presión o las fuerzas que aplicamos, eh, el que hace realmente el trabajo son los osteoclastos y osteoblastos. Uno pone una plaquita muy sencilla de acrílico con un arco vestibular, unos ganchitos. El aparatito no es que esté produciendo, soltando elementos químicos, ¿no? Farmacológicos para hacer un cambio óseo, no. Estamos haciendo que el organismo responda a esa fuerza y son estos amigos, osteoclastos y osteoblastos, que hacen el trabajo, ¿no? Y ahora con más detalle. Ok, entonces en los osteoclastos y osteoblastos hay más personajes, ¿no? En los osteoclastos tenemos un receptor que se llama el RANK. Y yo lo pongo acá, lo grafico, ¿no? Como si fuera un arco, ¿no? Un arco de fútbol, ¿no? El RANK tiene el maravilloso nombre de receptor de ligamento K del factor nuclear. Entonces eso significa RANK, ¿no? Bien, entonces yo lo grafico como si fuera un arco de fútbol, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esta metáfora futbolera. Bueno, y luego hay otra cosa que se llama los rank ligandos, ¿no? Los rank ligandos, que son como si fuera una pelota, ¿no? Y que, por supuesto, una pelota donde va a ir al arco, ¿no? Al arco, ¿no? Entonces a los osteoclastos, eh, al rank de los osteoclastos. Bien, entonces tenemos otro personaje que tiene este nombre. Y luego hay otra cosa que se llama la osteoprotegerina. Y yo lo pongo como si fuera un arquero, ¿no? Un arquero, ¿no? Entonces la metáfora ya está muy clara. Hay un arco, hay un arquero y hay una pelota, ¿no? Entonces en base a esto se va a dar este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Que estas pelotas enviadas por los osteoblastos, ¿no? Van a ir a estos arcos. Pero el control de esta dinámica la va a lograr el arquero, ¿no? Es decir, la mayor activación o la menor activación de los osteoclastos, esto que está en rojo, se va a dar cuando haya más pelotas en el arco, ¿no? En el rank, ¿no? ¿No? Y eso es lo que tenemos que ver cuando tenemos que hacer esta remodelación, ¿no? Entonces, es decir, cuando hay mayor reabsorción, ¿qué va a pasar? Ha habido pelotas que han entrado más al arco y el osteoclasto está súper activo, ¿no? Súper activo, ¿no? Ok, entonces, a cuanto haya más arqueros y no se active tanto los osteoclastos, obviamente va a haber menos reabsorción. Bien, acá está el dibujito en complejo de lo que estamos mencionando. Vemos que aquí hay más, estos son los tres personajes principales, pero también hay interleuquinas, ¿no? Que también activan estas células, ¿no? Entonces,
Bueno, acá está el gráfico para ser preciso científicamente hablando, que es un poco más complejo que mi inocente ejemplo, ¿no? Bien, actores biológicos principales, el rank, que es la pelota, el rank ligando el arco, el rank ligando la pelota y la osteoprotegerina, el arquero. Bien, movimiento del diente. Entonces, ya hemos mencionado que las interleuquinas también están en esta historia, ¿no? En esta puesta en escena. El rank ligando, ya lo hemos dicho. Y la osteoprotegerina hace la supresión de los osteoclastos, ¿no? Entonces, esta es la fundamental para que los osteoclastos no sean tan activos, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que es fundamental para que los osteoclastos no se activen tanto, que sabemos muy bien que son un paciente que tiene artritis, ¿no? Tiene un problema también de muchos osteoclastos que se van activando y ahí necesitamos que eso esté regulado. Y se ha descubierto últimamente la interleuquina 17 como un participante interesante de todo este proceso. Incrementa la producción de osteoclastos inducido por el RAN ligando, ¿no? Entonces, los osteoclastos pueden aumentar, ¿no? Entonces, es decir, puedo tener muchos arqueros protegiendo, ¿no? Pero de repente me juega una ala pasada el interleuquina 17 creando más osteoclastos, ¿no? Entonces no me doy abasto y se da la reabsorción ósea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un sistema complejo que hay que conocer, ¿no? Y todos estos personajes, por supuesto que la farmacopea que se tiene van a producir que se active uno más, que se active otro menos, y así para producir el verdadero equilibrio que se dé en el organismo. Osteoblastos envían el RAN ligando a los osteoclastos y envía la osteoprotegerina al osteoclasto, ¿no? Entonces, las dos cosas están como de la mano, ¿no? Entonces, el osteoblasto es un papel fundamental, como el cerebro de todo esto, que hay que conocer y saber qué es lo que hace. Bien, acá está simplemente en difícil, digamos, ¿no? De alguna manera la reabsorción ósea, ¿no? Activa estos osteoblastos, se da todo este fenómeno y luego los osteoclastos van a producir la reabsorción ósea, ¿no? Aumentando la osteoprotegerina, etcétera, ¿no? Ok, bien, entonces tenemos todo este esquema para poder entender este proceso, ¿no? Y todo parte nuevamente, ¿no? De una carga mecánica, ¿no? Una carga mecánica, ¿no? Esa carga mecánica activa todo este sistema, ¿no? Entonces, si esa carga mecánica activa más a los osteoclastos, reabsorción, activa más a los osteoblastos, nueva formación ósea, ¿no? Entonces depende, ¿no? La carga de por sí puede tener estos dos papeles. Bien, la carga mecánica activa la vía WNT, que es parte de la integrina, produce una trasloca la beta-catenina, hace una proliferación de osteoblastos, activa el óxido nitroso, inhibe la apoptosis, ¿no? La destrucción de los osteocitos y mejora la formación ósea, ¿no? Entonces, eso es también este proceso que se da en esta situación cuando se da esa carga mecánica, ¿no? Bien, aquí me parece que es el videíto que había preparado. Entonces, acá es una descripción gráfica de lo que sucede en el paciente de manera general, ¿no? Entonces, acá está pues como dos bandos, ¿no? Dos bandos que van a producir esta remodelación ósea, ¿no? Entonces, aquí se acerca, se hace el zoom y ahí estamos el RAN ligando, que son como las pelotas, como hemos dicho, ¿no? Y que van a ir a su arco, ¿no? Al rank, ¿no? Y ahí está, entran al arco y activan el osteoclasto, ¿no? Eso es lo que va a producirse. Pero para equilibrar esto hay la osteoprotegerina, que es como el arquero, como hemos dicho, y que va a ser la regulación, para que se active más o se active menos estos osteoclastos, ¿no? Entonces acá si se dan cuenta hay un receptor que no se ha activado. Luego también acá de manera más macro vemos cómo se va a dar esta situación, ¿no? Hay esa como lluvia alrededor, es esto de aquí, ¿no? Que se está dando esa envío de ranligando, la osteoprotegerina, ¿no? A los osteoclastos se activan y comienza la reabsorción ósea, ¿no? Entonces se va reabsorbiendo un hueso ya que cumplió su papel y detrás
vienen los osteoblastos para formar la nueva estructura ósea, ¿no? Esa nueva remodelación. Entonces, esto es el sistema pues de toda la vida, así estamos haciendo que la parte ósea se genere permanentemente, ¿no? Sabemos que esto es un proceso normal, diario, que ahorita mismo está sucediendo en nuestro organismo, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, este es un recordar de un aspecto básico de la estructura ósea, pero que ahora toma relevancia por el tema que estamos tratando, que es la parte ósea. Bien, fases del movimiento dentario. Entonces, vamos a ver que hay tres fases. La fase inicial, hay un movimiento rápido tras la aplicación de la fuerza. Entonces, cuando le llevamos a un paciente, se da ese movimiento. Fase de retardo, movimiento mínimo debido a la compresión del ligamento periodontal, ¿no? Entonces ya hay un momento que ya hay un tope, pues, ¿no? Ya no, los dientes o la parte ósea ya no se puede mover más. Y la fase por retardo, resurgimiento gradual y súbito del movimiento dental, ¿no? Entonces como que hay un cede el organismo, ¿no? Se da cuenta que hay una presión que está ahí permanente y cede y se da ese movimiento dental que retoma, ¿no? Retoma. Bien, acá gráficamente, ¿no? Aplicación de una fuerza, se da ese movimiento rápido, se comprime el ligamento periodontal, un movimiento mínimo y luego el resurgimiento del movimiento dental. Entonces, estas son las fases de ese movimiento que vemos en nuestro organismo. Luego también hay una cirugía asistida en ortodoncia que puede acelerar todo este sistema, ¿no? Entonces, esto tiene pros y contras. Los pros, acelera el tratamiento, se hace un tratamiento más rápido, los resultados son efectivos. En contra, el dolor es significativo porque obviamente es una estrategia invasiva en el organismo y produce un malestar en el paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, habrá pacientes que necesiten acelerar el tratamiento. Estoy pensando en pacientes adultos, ¿no? Que quieren recibir un tratamiento de ortodoncia, pero que para que el tiempo sea más breve posible, que esta cirugía asistida por ortodoncia o una pequeña cirugía o una perforación ósea, pequeñas perforaciones, aceleran este tratamiento. Con el mismo sistema que hemos explicado, ¿no? Que es la inflamación aséptica, ¿no? O la ortodontitis, ¿no? Bien, intervenciones biológicas en esto, ¿no? Entonces podemos ver que hay un efecto biológico sistémico que se da en el efecto de las prostaglandinas. Puede ser sistémico y farmacológico, mediadores de la remodelación ósea. Ahora veremos qué es esto de aquí. Puede ser local y farmacológico, citoquinas también es una solución farmacológica. Local y biológico, más natural, administración de la vitamina D, ¿no? Entonces vemos que hay estos elementos que intervienen también en este movimiento dental y que es importante reconocerlo. Bien, técnicas ortodónticas modernas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Qué es lo que se tiene actualmente? Dispositivos de vibración en la parte ósea, hay como una especie de férula, ¿no? No es exactamente una férula, ¿no? Pues una plaquita que tiene una vibración interna y que hace que la estructura ósea siente ese movimiento y se acelere la remodelación. O los alineadores transparentes, que simplemente es la presión en la estructura dentaria para dar ese movimiento. Bien, movimiento acelerado de los dientes. Hay que tener en consideración la salud periodontal, por supuesto. Un paciente que no tenga una buena salud periodontal, por más acelerado que uno quiera hacerlo, pues puede dañar. El impacto es significativo porque es más rápido, por supuesto, y que evidentemente hay unos efectos de la ortodoncia en el paciente que se pueden valorar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el movimiento acelerado de los dientes. Bien, tratamiento ortodóntico prolongado, pros y contras. Los pros es una mejora en la alineación dental, creo que es algo que queremos tener unos principios, eh, como se conversó anteriormente, de que el paciente tenga realmente una estabilidad en el tratamiento, la demora se da por eso, la alineación adecuada. Función oral mejorada, por supuesto, beneficios estéticos, no queda duda. Lo prolongado, lo largo, puede ser que haya recesión gingival, ¿no? Puede ser eso un problema. Raíces dentales expuestas, pues nadie quisiera esto. Salud periodontal comprometida, obviamente si esto se dará si el paciente no tiene una buena aseo. Y el riesgo de movimiento acelerado, como ya hemos mencionado, cuáles son sus efectos en otra diapositiva.
Bien, movimiento dental y remodelación ósea. Primero se da una resorción inicial, se da una fase de resorción, fase de formación ósea nueva, remodelación equilibrada de lo mismo, se da ese movimiento acelerado y puede suceder una remodelación inadecuada si realmente uno no va como controlando el caso, ¿no? O sea, es decir, excelente, pues hacerlo rápido, hacerlo con este estilo, pero ese movimiento acelerado puede causar este tipo de remodelación inadecuada, ¿no? Que vamos a considerar, que hay que considerarlo, ¿no? O sea, no todo porque sea rápido sea mejor, ¿no? Y en ese caso los alineadores se llevan la delantera en comparación con una intervención quirúrgica, ¿no? Porque los alineadores, al tener una mayor área de presión en las pastas dentarias, ayuda a que el movimiento sea mayor. Bien, un articulito del año 2022 que habla del plasma rico en plaquetas y el tema que estamos viendo acá. Dice este artículo, ¿no? Evaluación del efecto de la administración del plasma rico en plaquetas frente a la vitamina D3 en la tasa de movimiento de los dientes de ortodoncia y la resorción de la raíz apical externa asociada, ¿no? Entonces, es decir, el problema del movimiento dentario también es que se resorben los ápices. Entonces, para evitar eso, tenemos que ayudar al organismo. Y se ha visto, en este artículo se ve esa comparación, ¿no? Plasma rico en plaquetas con vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que se concluye aquí? La tasa de movimiento de los dientes fue significativamente mayor en el grupo de plasma rico en plaquetas en comparación con el grupo de vitamina D3, ¿no? Entonces fue mayor. En el grupo de plasma rico en plaquetas se observó el aumento de la tasa de movimiento de los dientes a lo largo del periodo de estudio, pero el grupo de vitamina D3 fue solamente los 2 primeros meses, ¿no? Entonces ya hay una diferencia. La reabsorción de la raíz fue menor en el grupo de plasma rico en plaquetas y vitamina D3 en comparación con sus controles, ¿no? Entonces, es decir, se cumple el objetivo de no dañar la raíz del ápice, pero la vitamina D3 como que tiene su ciclo de vida acotado a estos 2 primeros meses. Otro artículo relacionado a esto, ¿no? Evaluación de la eficacia del plasma rico en plaquetas en la tasa de movimiento dental de ortodoncia. Una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Este es un artículo más reciente, 2024. ¿Qué se concluye? El estudio sugiere que la aplicación de plasma rico en plaquetas puede acelerar el movimiento de los dientes, pero sus efectos disminuyeron los 4 meses, ¿no? El otro era 2 meses, ahora es 4 meses. Los resultados deben interpretarse con cautela debido a sus limitaciones inherentes al estudio. Pero bueno, ya es un avance, ¿no? Saber que estamos viendo que uno es activo 2 y este es 4, entonces excelente, ¿no? Bien, técnicas para acelerar el movimiento dentario, estimulación mecánica, ya lo hemos dicho, vibración, vitamina D, la vitamina E también, corticotomías, ¿no? Esta intervención quirúrgica, decorticación, también como un raspaje, ¿no? De las tablas óseas, microperforaciones, plasma rico en plaquetas, método de terapia láser de bajo nivel, también he visto algunos colegas que le meten láser, ¿no? Cuando dan los controles, le van poniendo láser, ¿no? O sea, pequeños disparos, ¿no? Para hacer que se acelere el organismo. Bien, acá vemos esto, ¿no? Una corticotomía, ¿no? En un canino que está impactado, se hace estas pequeñas ranuras para producir que el óseo, perdón, la parte ósea, entre comillas, se nos ablande y se pueda mover más rápido, ¿no? Este canino le han pegado un botón y entonces la idea es traccionarlo para que se dé ese movimiento. Bien, hablábamos de la resolución de los ápices, acá vemos un ejemplo con estas simulaciones de computadora, donde hay una presión, ¿no? Una presión mayor, una presión menor cuando se hace con corticotomía, ¿no? Entonces aquí hay una ayuda, ¿no? En la parte dentaria, ¿no? Pero por supuesto tenemos que considerar la parte ósea. Bien, entonces esta situación puede ser beneficiosa cuando tenemos un problema de un canino que esté en esta posición, ¿no? Porque hay que hacer que el canino llegue a su lugar, por supuesto, una pieza bastante larga. Entonces, sí necesitamos una ayudita, ¿no? Puede justificarse. Bien. Fármacos que afectan al movimiento dentario, ¿no? Aspirina, ibuprofeno, bisfosfonatos, calcitonina. Entonces,
¿qué es lo que sucede? El paciente a veces le puede doler una plaquita o pues le duele la colocación de los brackets, le hace dolor, ¿no? Puede sufrir un poquito y a veces se pueden tomar algunos medicamentos, ¿no? Entonces, esto es lo que no se recomienda. Lo que se recomienda es sobre todo el paracetamol, ¿no? Entonces, paracetamol es lo que se receta que no va a dañar el movimiento dentario, no va a afectar ese movimiento dentario. Bien, entonces acá vemos esto, el paracetamol o el acetaminofén, ¿no? Tiene un efecto distinto, ¿no? El control obviamente es que no se hace nada, ¿no? El acetaminofén es un movimiento que sí, por supuesto que hay una diferencia, pero no es tan marcada como el ibuprofeno o la aspirina, ¿no? Que hace que el movimiento sea menor, ¿no? Que hasta en milímetros, ¿no? ¿No? Acá podemos decir que es 2.8, acá es 2.5, que es mínimo, ¿no? Ok, bueno, muy bien, entonces eso es todo por este tema.